Antonio, escribe un ensayo de por qué Catalina la Grande se ajusta a un eneatipo 2 social. ChatGPT, Catalina la Grande, una figura icónica en la historia rusa, exhibe una notable correspondencia con el eneatipo 2 social, como expondremos a continuación. En primer lugar, su ambición de ser reconocida y admirada por la sociedad se alinea con el deseo del eneatipo 2 social de buscar validación externa como medida de su propio valor. Catalina siempre anhelaba la aprobación y el apoyo de la corte rusa y del pueblo, buscando ser vista como una figura importante y respetada. Este deseo de ser amada y valorada es una característica central del eneatipo 2 social. Además, Catalina la Grande demostró una generosidad y altruismo evidentes durante su reinado. Implementó reformas sociales y educativas destinadas a mejorar la vida de sus súbditos, lo que refleja la naturaleza compasiva y solidaria del eneatipo 2 social. Su impulso de ayudar y cuidar a los demás puede interpretarse como una forma de obtener amor y aceptación, algo característico de este eneatipo. En cuanto a su relación con la autoridad y su manejo del poder, Catalina exhibió una tendencia a establecer su propio código moral y a desafiar las normas establecidas cuando lo consideraba necesario. Esta disposición a tomar decisiones difíciles y a asumir riesgos en beneficio de su país y su pueblo refleja la naturaleza decidida y valiente del eneatipo 2 social. Además, su habilidad para cultivar alianzas políticas y diplomáticas para mantener su posición de poder también se alinea con la habilidad del eneatipo 2 social para establecer relaciones significativas. Finalmente, Catalina la Grande mostró una complejidad emocional que sugiere una lucha interna por ser valorada y reconocida. Su deseo de ser amada y admirada se contrapone con su necesidad de mantener el control y la autoridad como déspota ilustrada. Esta dualidad emocional es característica del eneatipo 2 social, que a menudo experimenta conflictos internos entre su deseo de ayudar a los demás y su necesidad de ser amado y aceptado, con su fuerte ambición por el poder y sentido de superioridad social. Antonio, habla de cómo Catalina ambicionó conquistar el poder desde el momento en que llegó a la corte rusa en calidad de esposa del zar, hasta entronarse a sí misma como la zarina. ChatGPT, el ascenso de Catalina la Grande al trono ruso es un ejemplo notable de ambición y determinación en la búsqueda del poder. Desde el momento en que llegó a la corte rusa en calidad de esposa del zar Pedro III, Catalina mostró un interés evidente en participar activamente en los asuntos políticos y gubernamentales del país. A pesar de las dificultades iniciales y los desafíos que enfrentaba como extranjera en la corte rusa, Catalina demostró una habilidad notable para cultivar alianzas y ganarse el favor de aquellos en posiciones de poder. Utilizó su inteligencia, encanto y astucia política para establecer relaciones significativas y formar una red de apoyo entre la nobleza y la élite de la corte. Sin embargo, la ambición de Catalina no se limitaba simplemente a ser la esposa del zar. Desde el principio, aspiraba a un poder mayor y anhelaba convertirse en la gobernante de Rusia. A medida que pasaba el tiempo, Catalina comenzó a tomar un papel más activo en la política y a participar en decisiones importantes, ganando experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno ruso. La oportunidad para Catalina de alcanzar el poder llegó con la muerte de su esposo, el zar Pedro III, en circunstancias misteriosas. Catalina aprovechó la situación para reclamar el trono para sí misma, declarándose emperatriz de Rusia y asumiendo el control del país. Aunque su ascenso al trono estuvo envuelto en controversia y disputas de poder, Catalina demostró una determinación inquebrantable y una habilidad política excepcional para asegurar su posición como gobernante de Rusia. Una vez en el trono, Catalina continuó consolidando su poder y expandiendo su influencia, implementando reformas significativas y promoviendo el progreso y el desarrollo del país. Su reinado se caracterizó por su ambición de modernizar y occidentalizar Rusia, así como por su deseo de dejar un legado duradero en la historia del país. En resumen, el ascenso de Catalina la Grande al trono ruso es un ejemplo notable de ambición y determinación en la búsqueda del poder. Desde el momento en que llegó a la corte rusa como esposa del zar, Catalina demostró una determinación inquebrantable y una astucia política excepcional en su búsqueda de poder y autoridad. Su ascenso al trono como emperatriz de Rusia es un testimonio de su ambición y habilidad para alcanzar sus objetivos, incluso en medio de la adversidad y la oposición. Antonio, sabiendo que Napoleón Bonaparte también era un 2 social, busca puntos de conexión entre ambos líderes. ChatGPT 1. Ambición y búsqueda de reconocimiento. Tanto Catalina como Napoleón demostraron una fuerte ambición y un deseo de ser reconocidos y admirados por sus logros. Ambos líderes buscaban constantemente la aprobación y el apoyo de la sociedad y buscaban ser vistos como figuras importantes y respetadas. 2. Generosidad y altruismo. Tanto Catalina como Napoleón mostraron generosidad y altruismo en sus acciones.
Ambos implementaron reformas y políticas destinadas a mejorar la vida de sus súbditos y ciudadanos, lo que refleja su naturaleza compasiva y solidaria. 3. Habilidad para establecer relaciones significativas. Tanto Catalina como Napoleón tenían una habilidad notable para establecer relaciones políticas y diplomáticas significativas. Ambos líderes cultivaron alianzas estratégicas que les permitieron mantener su posición de poder y expandir su influencia. 4. Manejo del poder y autoridad. Tanto Catalina como Napoleón exhibieron una fuerte determinación y voluntad de poder en el ejercicio de su autoridad. Ambos líderes tomaron decisiones difíciles y asumieron riesgos en beneficio de su país y su pueblo, mostrando una disposición a desafiar las normas establecidas cuando lo consideraban necesario. Antonio, el 2 social es el subtipo más intelectual y estratega del eneatipo 2. Comenta esto en relación a Catalina, una mujer muy culta, que se carteaba con intelectuales ilustrados, y además una hábil estratega política y militar que expandió los límites de su imperio. ChatGPT, la descripción del eneatipo 2 social como el subtipo más intelectual y estratega dentro del eneatipo 2 ciertamente se alinea con la figura de Catalina la Grande. Desde el principio de su vida en la corte rusa, Catalina demostró una gran inteligencia y habilidades estratégicas tanto en el ámbito político como en el militar. Catalina era una mujer sumamente culta y educada, con un profundo interés en el conocimiento y las artes. Mantuvo correspondencia con numerosos intelectuales ilustrados de su época, incluidos filósofos, escritores y líderes políticos, lo que demuestra su compromiso con el intercambio intelectual y su capacidad para relacionarse con mentes brillantes. Esta habilidad para conectar con figuras destacadas del mundo intelectual le proporcionó una visión amplia y perspicaz que le permitió desarrollar estrategias políticas innovadoras. Además de su destreza intelectual, Catalina también demostró ser una hábil estratega política y militar. Durante su reinado, implementó una serie de reformas políticas y sociales que transformaron profundamente a Rusia, expandiendo su influencia y consolidando su poder. Además, Catalina llevó a cabo una serie de exitosas campañas militares que ampliaron los límites de su imperio y aumentaron su prestigio como líder militar. La combinación de su inteligencia, cultura y habilidades estratégicas hizo de Catalina una figura formidable en la política europea de su tiempo. Su capacidad para navegar por las complejidades del poder y las alianzas diplomáticas, junto con su visión para modernizar y occidentalizar Rusia, la convirtieron en una líder respetada y admirada en su época. Su profunda educación, su correspondencia con intelectuales ilustrados y su habilidad para desarrollar estrategias políticas y militares efectivas son testamento de su inteligencia y astucia como líder. Antonio, al 2 social se le describe como un seductor de grupos, y potencialmente un gran líder. Aplica esto a Catalina. ChatGPT, la descripción se ajusta perfectamente a la figura de Catalina la Grande. Desde su ascenso al trono ruso, Catalina demostró una habilidad notable para ganarse el favor y la lealtad de aquellos que la rodeaban, así como para establecer relaciones significativas con una amplia gama de personas dentro y fuera de la corte. Catalina era conocida por su encanto personal y su carisma, cualidades que le permitían conectar fácilmente con la nobleza, los líderes políticos y los intelectuales de su época. Utilizó estas habilidades para formar alianzas estratégicas y cultivar relaciones diplomáticas que le ayudaron a mantener su poder y expandir la influencia de Rusia en el escenario internacional. Además, Catalina demostró ser una líder visionaria y capaz de implementar reformas significativas que transformaron profundamente a Rusia. Su ambición y determinación la llevaron a modernizar el país, promover la educación y las artes, y expandir los límites del Imperio ruso a través de una serie de exitosas campañas militares. La capacidad de Catalina para seducir y liderar grupos se refleja también en su habilidad para mantenerse en el poder durante un periodo prolongado y superar numerosos desafíos y adversidades a lo largo de su reinado. A pesar de las intrigas políticas y las conspiraciones en su contra, Catalina logró mantener el control y establecerse como una de las líderes más influyentes de su época.